Tercer viaje misionero. 18:23. Después de estar algún tiempo, ¿dónde? ¿En qué parte? Antioquía de Siria, en su iglesia local, enseñando la palabra de Dios, testificando, discipulando y haciendo la labor que Dios le mandó a hacer, recorrió por orden, dice, la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Van a ver que voy marcando de amarillo, se nota ahí, en Antioquía. El punto de partida es este. Luego las rutas, ustedes saben que había una ruta hecha por el Imperio Romano. Nosotros podemos agarrar y deducir que él siguió sí o sí la ruta hecha. Ahora bien, vamos a tratar de justificar esto bíblicamente, pero también tenemos que estudiar un poco de historia. Pero vamos a hacer muy poco. La parte de Frigia, que está en Galacia, incluye Antioquía de Pisidia. Y también incluye a Iconio, que está en esta parte. Toda esta parte es Galacia. La última vez Dios no le permitió predicar en Bitinia, ni tampoco en la parte de Frigia, que es la parte más abajo, perdón. Entonces, pero sí incluye Antioquía, Pisidia, incluye Frigia. Después dice, pasó por Siria y Cilicia, Cilicia que está en esta parte de abajo, y luego va hasta Derbe y Listra. ¿Por qué va a estos lugares? Porque ella predicó allí, en el segundo viaje. Él se va a confirmar las iglesias. ¿Se acuerdan que acá fue terrible la persecución que tuvo el apóstol? Le creyeron muerto, por eso salió vivo. La apedrearon y tuvieron persecuciones y ellos volvieron en el primer viaje. Entonces en esta zona él ya había predicado la palabra de Dios. O sea, por todo este lugar, ellos estaban confirmando las iglesias. La segunda vez que ellos habían pasado por acá, ¿para qué fue? Entregaron la carta que los apóstoles le habían dado en Jerusalén en ese primer concilio, de que no se le molesta a los gentiles a circuncidarse y guardar la ley de Moisés, sino que salvo que se guarden de la fornicación de los ídolos, de ahogado, de sangre y de otras cosas. Entonces, sí o sí la ruta es hasta acá. Hasta ahí tenemos la pista de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir avanzando conforme la palabra de Dios avance. Entonces, la zona de influencia es esta. Más adelante tenemos más pistas. Seguimos. Entonces, por estas ciudades, él pasa confirmando y testificando también a aquellas personas que todavía no se han convertido. Y esta parte me gustó mucho. Hechos 18:24. Y hace un paréntesis el libro de Hechos y nos cuenta algo que está sucediendo en forma paralela a lo que Pablo está haciendo. Llegó entonces a Éfeso. Pablo estaba todavía hacia esos lugares donde yo le dije. Pero en ese entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, que es Apolonio. Literalmente para nosotros es Apolonio. Él era natural de Alejandría, varón elocuente, era poderoso en la escritura, el grande, tenía entendimiento. Cuando habla de elocuente, era una persona que tenía facilidad de palabras, era un orador por excelencia, no le costaba rebatir argumentos, no era nada tímido. Y aparte de eso, él era fervoroso, que después la palabra de Dios nos muestra. La ciudad de Alejandría era una ciudad muy importante, fundada por Alejandro el Grande. Era un centro cultural donde tenía la biblioteca más grande de todo el imperio griego. Esta ciudad o los ciudadanos de ese lugar eran considerados como gente culta, y entre ellos estaba Apolos. Y nosotros sabemos que todo lo que Dios hace no es casualidad. Y ustedes dirán, pero yo nací en tal lugar, en tal barrio. ¿Será posible que Dios tenga algo preparado para mí? Estuvimos hablando en este tiempo, ¿verdad? Acá en Ciudad del Este, en la parte cultural, falta mucho todavía, ¿verdad que sí? Pero nos acuerden, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, la ciudad más pequeña de todas. Después fue a Nazaret y también estuvo en Galilea. Y la gente decía, de Galilea puede salir algo bueno. Así que no importa el lugar donde nosotros nos encontremos, ni en la iglesia en la que nos congreguemos. Y muchas veces
solemos decir, ¿por qué no nací en otra familia? ¿Por qué mi mamá no fue la reina de Inglaterra? O cosas así. Porque yo quiero que fulana haya sido mi mamá y fulano haya sido mi papá. Y por supuesto, la junta del varón más lindo del planeta y la señora más linda del planeta, ¿quién va a salir? La estrella que sería yo. Entonces, muchas veces nosotros queremos o creemos que si las circunstancias fueran diferentes, íbamos a estar en una mejor condición. La condición en la cual nos encontramos, y aunque no crean, en la familia donde Dios te puso, es el mejor lugar donde podés estar. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía permitió que estés allí. No lo vamos a entender por qué, pero el día de mañana vamos a poder llegar a entender. Algún día vamos a tener pleno entendimiento de por qué me tocaron vivir ciertas situaciones. Lo que sí yo sé hasta ahora, que por más que no me haya gustado, yo sé que Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios siempre actúa en amor. Ahora, Apolos era natural de Alejandría. Pablo nació en la ciudad de Tarso y tuvo un pasado formidable en cuanto a la carne. Le aventajaba a todos. Así que Dios hace lo que quiere. Ahora Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en la escritura. Su elocuencia le hacía fácil expresar con claridad y elegantemente lo que aprendió del Antiguo Testamento. Tenía una forma de prédica totalmente diferente a la de Pablo. Esto va a traer problemas también más adelante a la iglesia. El problema no estaba en Apolos, el problema no estaba en Pablo, el problema estaba en la carnalidad de las personas y vamos a estar viendo. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero acá hay un detalle interesante. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El contenido de su fe era muy escasa. ¿Para qué servía el bautismo de Juan? A ver quién se acuerda. Juan el Bautista en espíritu estaba preparando el camino del Señor. Juan el Bautista estaba preparando el camino, las sendas, para que las personas crean en Cristo. Juan decía que él bautizaba en agua, pero venía uno tras suyo o tras de él que les iba a bautizar en Espíritu Santo. Él era el señalado, Juan no era el Cristo. Apolos, aunque conocía las instrucciones o era discípulo de Juan y de los discípulos de Juan, él era fervoroso y predicaba y hacía la misma cosa que Juan. Él era una voz también que clamaba, pero en diferentes lugares. La palabra fervoroso significa hervir y en el literal, en el griego es caliente. Hervir, el término castellano más relacionado a esto puede ser celo. Él era celoso de espíritu, le amaba al Señor, era de espíritu fervoroso, hablaba correctamente y exactamente, con propiedad. ¿Pero de qué hablaba? De todas las escrituras del Antiguo Testamento hasta lo que él aprendió acerca de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Y atiendan este detalle incidental. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Aquila y Priscila fueron instruidos ¿por quién? Por el apóstol Pablo. ¿Durante cuánto tiempo? 1 año, 6 meses, que fue el ministerio de Pablo allá en Corintios. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, Aquila y Priscila, además de hospedarle a Pablo, tomaron mucha ventaja de eso. Aprendieron las enseñanzas del apóstol. No solamente le servían en ciertas cosas y le daban hospitalidad. Ellos aprovecharon al máximo el consejo de la palabra de Dios. El apóstol estaba con ellos. Voy a aprender lo que me enseña.
Es probable que el cristianismo allí en Éfeso empiece justamente con este matrimonio. Qué lindo. El matrimonio de ustedes jóvenes, los que no están casados, que el día de mañana sea su objetivo realmente servirle al Señor. ¿Y cómo eso va a pasar? Cuando de novios digan, mi objetivo es servirle a Dios. ¿Y el tuyo cuál es? No, el mío es ser jugador de básquet en la NBA. El resto no me importa. Sí, le amo al Señor, pero yo quiero ser basquetbolista y quiero ser del mejor. O yo quiero ser actriz o quiero ser otra cosa. Sin embargo, ellos, evidentemente, tenían un objetivo común. Ellos le servían al Señor. Seguimos. Como dijimos, 1 año 6 meses en Acaya, que fue el centro principal, en Corintios, que Pablo utilizó, dice Hechos 18:27, y queriendo Apolos pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Era algo normal enviar cartas para que sea reconocida. Y le enviaban a los hermanos que están en Acaya y le decían, los hermanos aquí reunidos en la ciudad de Éfeso dan testimonio que Apolos es un evangelista ferviente, poderoso en la escritura y que ahora conoce un poco más, gracias a Aquila y Priscila, no creo que esa parte pusieron, pero recíbanle. También le exhortaron a Apolos que vaya allá. Y llegado él allá, ¿qué dice que fue? Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Dice que Apolos fue para allá, para Acaya, y fue de gran bendición. Estuvo en Éfeso, fue de gran bendición. Se fue a Acaya, fue de gran bendición. ¿Y ustedes son de gran bendición? ¿Somos nosotros de gran bendición? ¿Dónde estamos? ¿Qué testimonio pueden dar de nosotros? ¿Somos de gran bendición? ¿Sí o no? Sí, tal persona ayuda en tal cosa en la iglesia y es de gran bendición. Se le pide que haga algo y no hace lo que le pedís. Hace 10 veces mejor, diligentemente, en abundancia, y ni siquiera hace falta que le digas nada. Al contrario, tenés que frenarle de tantas cosas que quiere hacer en el servicio por amor a su Señor. Un ejemplo. Apolo fue de gran bendición. Fue de gran provecho a aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Apolos no tenía drama en predicar en sinagogas, en público, frente a los tribunales que también había allá en Corintios. Él no tenía drama en ese sentido. Él era fervoroso. Y no fue fervoroso ahí cuando llegó en Éfeso. También lo fue en Acaya. Y fue durante toda su vida. Y la constancia es algo que nosotros debemos cultivar en nuestras vidas. Y no solamente en las cosas fuera de la iglesia, especialmente en las cosas de Dios, nosotros tenemos que ser constantes, especialmente en el estudio bíblico. Estudio bíblico y obediencia a la palabra de Dios. Si en esas áreas no somos constantes, nosotros no nos vamos a ir para ningún lado en forma personal. Él fue de gran provecho a esas personas. Y espero que todos nosotros seamos de gran provecho aquí en Ciudad del Este y específicamente en nuestra iglesia local. Y nosotros sabemos que la fe es el resultado de la gracia de Dios en el corazón de las personas. Dice aparte de eso, que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. La palabra que utiliza acá con gran vehemencia, una palabra muy fuerte en el griego. Y a la carne le encanta escuchar, porque significa que le aplastaba en argumento a los judíos. Eutonos, vigorosamente lo aplastaba en argumentos. Los judíos se quedaban sin argumentos para rebatirle del conocimiento que tenía Apolos conforme a las escrituras. Y no es con sabiduría humana solamente, sino conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Y eso fue algo característico de su ministerio. Era tan fervoroso, tan elocuente y tan conocedor de la palabra de Dios que aplastaba con tanta elegancia a los judíos que no le echaban manos a él, porque no era tosco en la predicación.
1 Corintios 3:6, Pablo habla de Apolos y dice, yo planté, Apolos regó. ¿Cuándo había plantado Pablo? En el viaje anterior, en el segundo. Y ahora Apolos, ¿qué estaba haciendo? Estaba regando lo que Pablo había plantado. Y no solamente Pablo, también Pablo, Silas y Timoteo. Y después que agrega Pablo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Toda jactancia queda excluida. Acá son administradores y siervos prudentes que hicieron lo que su Señor quería que se hagan. Algunos tienen la función de plantar, otros tienen la función de regar. Pero entre el que riega y el que planta hay ayudantes que ayudan en toda la obra. Todos son importantes para el crecimiento de la iglesia, que a fin de cuentas es una obra del Señor. Entonces ahora aparece otra persona que no la habíamos conocido antes. Aparece en escena Apolos, un evangelista itinerante, fervoroso y culto, entregado al servicio del Señor por completo. Hechos 19:1. Vamos a trazar un poco más nuestro mapa. Aconteció que entre tantos que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le preguntó ciertas cosas. Pero vamos a estar viendo un poco de lo que pasó con Apolos en Corintios. Apolo fue muy utilizado por Dios en Corintio, pero lastimosamente los niños en Cristo, fascinados con la formidable elocuencia de Apolos, fraccionaron la iglesia local en seguidores suyos. A otros les gustaba la predicación de Pablo y a otros les gustaba la predicación de Pedro. Y la iglesia de Corintios se volvió un desastre. Se empezó a fraccionar la iglesia y a armar grupismo. Acá en la iglesia ojalá que nunca eso ocurra. Acá en la iglesia somos de Cristo y se terminó. Acá no tiene que haber grupismo. Sí va a haber amiguismos. Yo voy a ser allegado a más personas, ustedes van a ser allegados más a otros según ciertas características. La obra es de Cristo y no es que nosotros somos solamente Sevi y Sevi es la única iglesia del mundo. Si bien tenemos que trabajar y honrar a la iglesia local, nosotros tenemos que saber que la obra es de Cristo y todos los hermanos son importantes. Apolo fue muy utilizado, como dijimos, por Dios, pero lastimosamente los niños en Cristo empezaron a hacer problemas. Satanás anteriormente estaba trabajando por fuera. Ahora los disturbios empiezan ¿por dónde? Por dentro. 1 Corintios 1:11, el apóstol dice de esto: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y capaz y el de Corintios que estaba en la carne decía, qué chismoso que son estos, ¿verdad? Qué chismoso lo de Cloé, que le contaron las cosas al apóstol. ¿Por qué no se callan? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aunque no crean hoy día, y va a parecer chiste lo que voy a decir, hay algunos que son de Paul Washer, otros que son de MacArthur, otros que son de... del que sea. Y se pelean, por Facebook se pelean. Algunos son calvinistas, otros son arminianos, y son niños en Cristo. Y por lo general son jóvenes los que hacen eso. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Pedro o Cefas, y yo de Cristo. Y pregunta Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y la respuesta es, no. 1 Corintios 2:1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, y acá viene en contradicción, no va a hablar mal de Apolos. Atiendan esta parte.
pero también va a presentar el argumento sin causar división y está estableciendo los fundamentos de la fe que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Tenía Pablo capacidad para hablar elocuentemente con excelencia de palabras o sabiduría humana? Sí lo tenía, pero no lo hizo. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse, o mejor dicho, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él no está anulando el ministerio de Apolos. No está anulando eso. Acuérdense que recién leímos que él mismo dice que Apolos regó, pero los ministerios eran diferentes. Y dice 1 Corintios 2:5, porque él estaba poniendo el fundamento para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy van a encontrar muchos estudios de apologética. ¿Qué es apologética? Defensa al evangelio. Y se usan muchos razonamientos filosóficos, aunque nosotros también usamos, nosotros principalmente nos basamos en lo que dice la palabra de Dios y predicamos mucho la palabra de Dios. Y hacemos mucho énfasis en lo que dice la Biblia y vamos versículo por versículo y capítulo por capítulo, aunque le sea aburrido a mucha gente, porque también queremos hacer lo mismo, que su fe esté fundada en la sabiduría de Dios y no de los seres humanos. A partir de allí, de lo que ustedes sepan de doctrina, ustedes tienen que también ser apologetas. O sea, ustedes tienen que presentar con mansedumbre defensa acerca de la doctrina que ya conocen, pero no van a poder hacer si no conocen la doctrina a profundidad. Y hay muchas veces que repetimos frases de otros y no entendemos lo que estamos diciendo. La frase está bien, pero no entendemos lo que decimos. Eso es verdad. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. De manera que yo, hermanos, dice en el capítulo 3 ya, y le escribe a los Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y no solamente eso le dice el apóstol, todavía no son capaces. Están siendo carnales hasta el día de hoy, porque hay divisiones, hay peleas y hay cuestiones que no solucionan entre ustedes. Son carnales y están solamente para la leche. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como seres humanos normales, no discerniendo la voluntad de Dios? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. ¿Cómo Pablo le da lugar a cada uno? Y Pablo no le hace a Apolos menor que él, ni él se hace menor que Apolos. Porque tuvieron la osadía estos de Corintios de decirle aún, vos no sos apóstol, porque no le viste a Cristo. Y después Pablo defiende su apostolado y dice, versículo 6, yo planté, Apolos regó, por el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Qué somos nosotros? Según la palabra de Dios, nada. Instrumentos por medios de los cuales las personas aprenden la palabra de Dios. Instrumentos por medio de los cuales mucha gente se convirtieron. Ojalá que podamos decir ese testimonio.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Siempre la gloria a Dios. Siempre. Dios da el crecimiento. Y si yo no crezco en la fe, si yo no estoy creciendo y me convertí hace 10 años, puede ser 10 años de niños, 10 años de carnales, 20 años. Si no hay crecimiento, es un poco ilógico que yo haya nacido. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. El galardón que dice Pablo con respecto a Apolos, ¿va a ser mayor o no? No le interesa. A ambos le interesaba hacer el ministerio de Dios. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El que va a dar la recompensa el día de mañana es Dios. Y el que te va a juzgar a vos y me va a juzgar a mí va a ser Dios. Y el que te va a premiar también. Así que tenemos todos nosotros que enfocarnos en Dios. Y para enfocarnos en Dios es necesario conocer de doctrina. Y créanme que esto es muy importante, tener en cuenta todos estos episodios que estamos estudiando. ¿Sí? Y tenemos que tener este concepto, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y el día de mañana tendrían que ser colaboradores de Dios y no fuente de problemas. Conforme a la gracia que Dios, o conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, Pablo predicó, puso el fundamento, Apolos regó, Dios dio el crecimiento y ahora ellos están haciendo ¿qué cosa? Partidismo. Atiendan, le dice Pablo. Atiendan lo que están sobreedificando sobre el fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hasta ahí estamos bien. Entonces, entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y vamos a estar viendo lo siguiente. Eso pasó en Corinto, eso pasó en Acaya y también acuérdense que lo otro es Macedonia. Toda esa parte de arriba se llamaba Macedonia. En Macedonia estaba Filipos, estaba Tesalónica, bajando de Tesalónica estaba en Berea, después de Berea estaba Atenas, después de Atenas estaba Corintos. ¿Sí? Él se fue a Acaya, o sea, se fue a Corintos. Entre tanto que Apolo estaba en Corintos, Pablo, ya vimos que había recorrido estas regiones superiores y ahora va a pasar a Éfeso. Bien, en el medio está la iglesia de la Odisea y la iglesia de Colosas. Pero Pablo nunca se fue allí. Solamente pasó de largo. Miren lo que dice Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿Y por quiénes? Y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Quiénes evidentemente testificaron en esta parte? Los discípulos. Los discípulos ya de Apolo. Los discípulos que se fueron ganando en toda esta zona. Aparte de eso, era común que la gente de todo el imperio vaya hacia Éfeso, porque ahí estaba el gran templo de la diosa Diana, una de las maravillas del mundo antiguo, que traía miles y miles de personas. Un lugar ideal para que el apóstol Pablo testifique allí. Y Dios le puso allí. Seguimos. Entonces Pablo llega a Éfeso. Qué larga la jornada, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo habrá tardado? No sabemos. Le halla Pablo a ciertos discípulos, y acá vamos a empezar con los que las falsas iglesias empiezan a meter herejías. Y Pablo les pregunta a estos discípulos. Discípulos también significa aprendices. ¿Aprendices de quién? No sabemos. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
tan contrario a la enseñanza que hacen las iglesias falsas, que sí o sí hay que recibir el Espíritu Santo, que esto y lo otro, y hacen tanto énfasis en el Espíritu Santo. Estamos en Hechos capítulo 19 y la gente ni siquiera oyó que había Espíritu Santo. Aquello que había pasado en el Pentecostés, primero con los judíos y después con los gentiles con Cornelio en Hechos capítulo 11, tenemos esta mención y Pablo le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo le pregunta esto? Seguramente estuvieron conversando y lo más probable que estas personas fueron testificadas por Apolos, pero no tenían todo el concepto de la palabra de Dios. Capaz fue antes que Aquila y Priscila le hablen a Apolos. Lo que sí, encontró a 12 personas y ellos no sabían que era el Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y acá Pablo le empieza a testificar de vuelta. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y le volvió a testificar a ellos. Vamos a estar abriendo, por favor, y que alguien me ayude acá. Sí, puede ser Julio, y puede ser otra persona también. Lucas, capítulo 3, versículos 2 al 4. Abran todas sus Biblias, por favor. Lucas, capítulo 3, versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, estamos frente a personas inconversas. Personas que estaban preparadas para recibir la predicación del Evangelio. Todavía no estaban puestas las doctrinas, no estaban las cartas que nosotros tenemos hoy. Entonces, Pablo le dicen que fueron bautizados en el bautismo de arrepentimiento y ahí le testifica y le dice, y nosotros ya sabemos el día de hoy que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es salvo. O sea, el que dice que es salvo es porque fue bautizado en el Espíritu Santo. Esto es ser introducido dentro del cuerpo de Cristo. En nombre del Señor. Cuando oyeron esto, lo que Pablo le predicó, entonces fueron bautizados en el nombre de Jesús. Acá no está contenida toda la conversación que hubo entre Pablo y ellos, solamente un resumen. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, la imposición de manos es un estudio aparte que ya tuvimos. En síntesis, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. La misma cosa que pasó, o muy parecido a lo que pasó en Pentecostés. Eran 12 hombres por todos. Ahora, ¿qué hablaban en lenguas ellos? 12 nomás estaban. No sabemos si fue público o si fue privado. Él llegó a Éfeso, le halló a 12 personas que habían creído en la predicación de Juan el Bautista. Después Pablo le testifica bien y a ellos creen y hablaban en lenguas. Y por supuesto hablaban las maravillas de Dios como pasó en el Pentecostés. Hablar las maravillas de Dios, glorificaban a Dios, exaltaban a Dios en idiomas diferentes a los lugares donde nacieron ellos. Y vamos a abrir Hechos capítulo 2 versículo 8 al 11.
y después me van a ayudar con Gálatas 3:2 y 4:6. Hechos capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí está. Entonces, ¿qué hablaban ellos en diferentes idiomas? Las maravillas de Dios. Y si quieren leer más, pueden leer el capítulo completo de Hechos 2 para entender más. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 2. Y dice así: esto solo quiero saber de vosotros. Y está hablando con los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta está en la misma pregunta, es retórica. Vamos al 4:6. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dice, por cuanto son hijos. No es porque las personas tenían mucha fe, o no es porque las personas se santificaron, o se fueron a una reunión especial levantando las manos y le impusieron así para que no. La palabra de Dios dice que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hoy somos hijos. Y como leímos hace un ratito, aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Hoy ya no se recibe el Espíritu Santo como en aquella época. En aquella época recién se estaban poniendo los fundamentos. Seguimos. Dejamos eso porque lo que el ministerio de Éfeso, de Pablo en Éfeso, son elementos bastante aislados uno de otros. Dice así, 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Fíjense que la conversión es solamente por aceptar la palabra de Dios. Aquella persona, así como aquella persona que no haya cabida la palabra de Dios, esa persona no se puede salvar. Aquella persona que rechaza la palabra de Dios no va a poder ser salva nunca. Pablo le apartó a todos los discípulos de ellos y lo más probable es que alquiló quizás la escuela de uno llamado Tirano, y Tirano es con doble N, en algunas Biblias se pone así como con una N, pero es un nombre. Lo más probable es que él también se convirtió. ¿Cuánto tiempo enseñó la escuela de Tirano? Así continuó por espacio de 2 años. El lugar que más tiempo estuvo antes de esto, ¿dónde fue? Recién dijimos. No, Corintios, 1 año y 6 meses. Ahora ya estamos en 2 años y 3 meses el ministerio de Pablo. Con razón la iglesia era una iglesia que guardaba la palabra de Dios y doctrinalmente hablando estaban muy preparados. Así continuó por espacio de 2 años, de manera, atiendan esto el resultado, de manera que todos los que habitaban en Asia Menor, la parte inferior, lo que es Turquía hoy, dice, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. No dice que todos creyeron. Ojo, no todos creyeron, no dice que todos creyeron, sino que oyeron. Se les testificó a todos. Todos dicen. No hay excepción. Y esta es la parte más llamativa. Cómo Dios testificaba juntamente con Pablo en ese lugar. En Éfeso se hicieron muchos milagros y mucha gente se convirtió.
¿Y hacía quién hacía milagros? No hacía Pablo milagros. Y hacía Dios milagros extraordinarios, diferente a los milagros que hizo en otros lugares, pero lo hacía por mano de Pablo. Atiendan bien esta parte porque vamos a estudiar un poco acerca de los demonios dentro de un rato. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Un ejemplo que haya pasado con Cristo, ¿se acuerdan? La mujer que padecía de flujo de sangre, que en un momento dado dice Jesús, ¿quién me tocó? Y los discípulos, ¿cómo dice que quién los tocó si hay una multitud? Y Jesús dijo, salió de mí virtud, poder. Y esa mujer temerosa y temblando le dijo, yo fui, Señor. Que padecía, no sé cuánto tiempo era, tenía mucho flujo de sangre. Y ningún médico había gastado todo lo que tenían médicos. Y nadie la había sanado. Y Cristo la había sanado, sin que ella diga ni una sola palabra. En este caso, Dios estaba certificando al apóstol Pablo de que Dios estaba con él. En la ciudad de Éfeso había muchas personas metidas en brujerías, en hechicerías, en adivinanzas y por supuesto en la parte inmoral era terrible. Había muchos dioses y lo más fuerte o la más fuerte de todo era Diana de los Efesios. Así que Dios hacía milagros para decir, este es mi discípulo. Seguimos. A lo largo de estos 2 años entonces, Dios daba testimonio que Pablo era un verdadero apóstol, concediendo milagros por medio de él. Los 3, ya se escribe el libro de Hebreos, ya se escribe a una generación de creyentes posterior a todas las epístolas, a una segunda generación de creyentes. Y dice el autor de los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, después que dice, nos fue confirmada por los que los oyeron, o por aquellos que lo oyeron al Señor? ¿Quiénes son? Los apóstoles. ¿Se entiende hasta ahí? Atiendan lo que dice. Se le está testificando a los hebreos y le dicen, si ustedes desprecian a Cristo y desprecian esta salvación, lo único que le queda, y da el resumen en el capítulo 10, pero empieza del capítulo 1, y en el capítulo 10 dice que lo único que le espera a ellos es una expectación de hervor. Que si por el testimonio de Moisés, por 2 o 3 testigos tenían que morir, cuanto más aquel que rechaza a Cristo. Y acá le está diciendo a los hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tan sublime? La cual, esta salvación fue predicada primeramente por Cristo y nos fue confirmada o establecida por los apóstoles. Testificando, ¿quién? Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba Dios con ellos? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Nadie le pedía. O sea, yo no le puedo pedir, Dios, quiero tal cosa, toma, y recibo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Cristo testificó acerca de esa salvación. La mayoría rechazaron. Los apóstoles testificaron y acá Pablo está testificando y ahora está diciendo que ahora Dios ya no está haciendo esto. Dios ya no está haciendo más señales, ni prodigios, ni milagros, ni repartimiento del Espíritu Santo, porque tanto Cristo y los apóstoles ya testificaron y Dios ya dijo que eso es verdad y se selló y hoy tenemos en la Biblia. Así también cuando muere el rico y Lázaro, le dice el rico, Abraham, permíteme que salga y vaya y le testifica a mi hermano a fin de que no vengan a este lugar. Y le dice a Abraham, no, porque ¿a quién le tiene? A Moisés y a los profetas. Si no creen a sus escritos, por más que alguien se levante de los muertos van a creer. Así también hoy,
si las personas no creen a la predicación sencilla de la palabra de Dios, del evangelio de salvación, esas personas no tienen nada que hacer. Nosotros no tenemos que demostrarle nada. La generación mala y adúltera demanda señal, y señal no le va a ser dada, salvo la señal del profeta Jonás. Predicarle a Cristo que murió y resucitó. Eso tenemos que hacer. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos milagros que vamos a estar viendo acá, incluyendo los exorcismos, eran señales, las cuales Dios era que hacía por medio de sus apóstoles para confirmar el testimonio de salvación. Es verdad lo que ellos testifican porque yo estoy con ellos. Y le dijo Nicodemo a Jesús: Rabí, sabemos que sos de Dios porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. ¿Qué señales? Resucitar muertos, mandar a los demonios. Y les digo algo. No, voy a adelantar el estudio, así que vamos a seguir. Y Efesios 2:20, la epístola que después escribe Pablo, dice: edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando utiliza acá el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro, cuando une apóstoles y profetas, está hablando de la misma cosa. Los profetas del Antiguo Testamento habían testificado de Cristo, el Cristo sufriente y el Cristo que iba a ser satisfecho. Isaías 53, por ejemplo. Entonces le identifican como la misma cosa o el mismo ministerio. Solamente que a los apóstoles le alcanzó la consumación de los siglos y a ellos les fue dado el explicar el misterio de la piedad. Edifíquense sobre el fundamento que ya está puesto. No busquen nuevas revelaciones. No busquen las mentiras de falsas iglesias donde dicen Dios dice o Dios te dice hoy o tal cosa y aquello. Todo es mentira. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:14. Luego Pablo le deja encargado a Timoteo de la iglesia de Éfeso. Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué le dice Pablo que tiene que hacer a Timoteo? ¿Qué tiene que hacer Timoteo para saber cómo conducirse en la iglesia? Leer. ¿Qué tenía que leer? Primera de Timoteo y segunda de Timoteo tenía que leer. Su Facebook dice. Y ustedes, si quieren saber cómo conducirse en la casa de Dios, ¿qué tienen que hacer? Leer la Biblia. Si Timoteo en aquella época ya quería saber algo, ¿qué tenía que hacer dentro de la iglesia? En ese caso en Éfeso, o en cualquiera de los otros lugares, tenía que leer la carta de Pablo. Ese era el fundamento. Timoteo no tenía que esperar una nueva revelación. Nada de eso no tenía que esperar. Absolutamente nada de eso. Si todos estos milagros se hacían en el nombre de Jesús y estos eran reales, eso significaba que es verdad. Jesús resucitó. No quedó muerto. Fue notorio a toda la ciudad de Jerusalén y a todos los entornos que Cristo fue crucificado como el peor criminal. Y Pablo estaba predicando a Cristo crucificado y que había resucitado. Por tanto, todo lo que estaba predicando Pablo, Apolos, Silas, Timoteo, Aquila y Priscila y demás colaboradores es veraz. La Biblia es veraz. Si todos estos milagros que estamos viendo, al llevar un pañuelo, solamente por tocarse sanaban, ¿el pañuelo qué es? ¿Y el sudor de Pablo qué es? Nada no es. Pero Dios hacía esas cosas para confirmar el mensaje. Pero en el fondo es verdad, Jesús resucitó. El verdadero Dios y verdaderos milagros. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo esto es verdad. Ellos no mienten. Podemos creer tranquilamente que su mensaje es el mensaje de Dios. Y se convertían en las personas. Y para nosotros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son fidedignos. La norma de nuestra fe y conducta es y siempre va a ser la Biblia, la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, no para encontrar la salvación, sino porque somos salvos. Y la Biblia da testimonio de los hechos de nuestro Señor Jesucristo, los hechos de Dios, los hechos de sus apóstoles. Y la Biblia, toda la Biblia nos demuestra quién es el soberano a quien tenemos que predicar. Tu fe tiene que estar basada en lo que dice la Escritura. Lo que dice la Biblia es real. Bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Es más, el Espíritu hoy nos da testimonio de la verdad en nuestras vidas. Hechos 19:13. Atiendan esto. Y esto es muy llamativo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, atiendan. En aquel entonces habían exorcistas ambulantes que echaban fuera demonios a domicilios. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Antes hacían de otra manera. Y les pregunto, ¿era verdad o era mentira? Y lo voy a meter en una duda gigante dentro de un ratito. Y ellos decían así: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y después dice, había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y atiendan lo que pasó, y se habrán pegado el susto de sus vidas. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así como a judíos y griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Evidentemente Pablo ya había realizado varios exorcismos, y estas personas se dieron cuenta o escucharon, a la pinta, es poderoso el conjuro mágico que hacía Pablo, vamos a probar a ver qué pasa. Y les pasó eso. Siempre van a haber farsantes. Satanás es el imitador. Hoy en día está lleno. Hoy en día está lleno. Y Satanás mismo es el que se burla de todos. A lo largo de estos 2 años, Dios daba testimonio que Pablo era un verdadero apóstol, como dijimos, concediendo milagros por medio de él, y el exorcismo era uno de ellos. De esta manera se iba confirmando también el fundamento sobre el cual nosotros hoy edificamos. Y hago énfasis a esto porque estos son señales apostólicas que no se van a repetir el día de hoy. Por eso estos falsos tienen que inventar que hay nuevos apóstoles, que hay nuevos profetas, y eso no existe. En cuanto a la práctica exorcista de los judíos, y acá viene un relato muy controversial. Atiendan bien. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado ciego y mudo. O sea, la persona estaba ciega y la persona estaba muda, ¿sí? No es que el demonio estaba ciego y mudo, ¿se entiende? De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita. Si dice que la gente estaba atónita, porque esta persona que era ciega y muda y ahora veía y hablaba, es porque no se hacía estas cosas. Era algo extraordinario, no era algo común de la práctica de la época. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será el Mesías realmente por la señal que está haciendo? Y fue tan llamativa esta señal que los judíos vinieron desde Jerusalén
para ver lo que estaba pasando acá. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y Beelzebú viene de Baal. Y los judíos le apodaron así a Satanás, le llamaban también Beelzebú, príncipe de los demonios. Y dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad dividida, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Esto es un principio, ¿eh? Y la empresa la misma cosa. Pueden aplicar a lo que ustedes quieran. Suelen escuchar el término, divide y vencerás. Por eso es que Satanás quiere causar divisiones en la iglesia. Y nosotros no tenemos que ser fiel a un hombre, a un pastor, a una persona. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Sabiendo Jesús entonces los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a permanecer su reino? Indiscutible. Se tenían que quedar callados. No podían decir nada. Lo que acontece con los falsos es solamente juego de Satanás. Pero cuando hay un exorcismo real, pasa como lo que pasó con Pablo, con aquella chica que allá en Filipos le quitó el espíritu de Pitón. Salió el demonio y hubo un gran problema con la gente. Ahora bien, Jesús le dice algo muy interesante. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Será que Cristo está acá validando que era real lo que hacían sus hijos? ¿Había práctica realmente de echar de demonios en aquella época? ¿Era real esa práctica? Y yo me puedo preguntar, si era real esa práctica y si Cristo estaba afirmando que eso era verdad, ¿por qué la gente iba a estar atónita? ¿Por qué se iban a maravillar? Porque pasó varias veces con Cristo y todas las veces se maravillaban las personas y pensaban que era el Mesías. A diferencia de sus hijos, y cuando habla de hijos, está hablando de discípulos, está hablando de sus hijos como Joel y Jeremías, está hablando de discípulos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si ustedes prestan atención en este pasaje van a aprender muchas cosas acerca de Dios y de Cristo. Los judíos pretendían exorcizar los demonios con ciertas fórmulas mágicas, ¿verdad? Como le pasaron a los judíos que estaban en Éfeso. Jesús no refuta la práctica, pero tampoco reconoce la práctica que sea auténtica, sino que usa para seguir el argumento con lo que ellos le plantearon. ¿Se acuerdan cuando a Cristo le dijeron, Señor, ¿es lícito pagar tributos al César? ¿Qué le respondió Cristo? ¿De quién es la moneda? De César. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él nunca dijo si estaba bien o si estaba mal. Y en otra parte encima, ¿qué mandó a hacer Cristo en una ocasión? Pedro, anda por favor, va a quitar un pez y te va a dar la moneda y vení a pagar. Para que digan que yo pago. Cristo tenía la autoridad de no pagar nada si quería. Porque Él es el dueño de todo. ¿Verdad que sí? En este caso, Él no está refutando, pero tampoco está reconociendo que esa práctica sea auténtica. Ellos al acusar a Jesús de echar los demonios en el nombre de Satanás, los líderes estaban diciendo en efecto que sus hijos también estaban haciendo lo mismo. Ellos mismos estaban condenados, su argumento estaban mal hechos. Vuestros hijos, como dijimos, significan sus discípulos. Tampoco pudieron contestar esa pregunta, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? No sabían qué decir. Magistral. Hay otro pasaje que también hablan y los discípulos le dicen, Cristo, hay otras personas que en tu nombre están echando fuera demonios. Déjenle nomás, le dijo Jesús. No le hagan caso, el que es por nosotros es. Pero tampoco ahí hay enseñanza si eso era real o no. Fíjense que Pablo
yo quiero que miren ahí, no me miren a mí. Fíjense que Pablo hacía milagros en o bajo la autoridad de aquel que tiene el poder. Esto es Jesús. Mateo 28:18, Jesús se acercó, les habló diciendo, cuando resucitó, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Verdad que sí? Pero Pablo hoy día, cuando estaba haciendo los milagros, lo hacía en el nombre de Jesús o bajo la autoridad del que resucitó. Cuando Jesús hacía milagros, él no invocaba ningún nombre. ¿Por qué? Porque él era Dios. Miren este ejemplo. Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y esta era una persona, evidentemente, que tenía prácticas inmorales. El cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y esto no pasó en la calle, no pasó en la discoteca. No había discoteca cuando eso, ¿verdad? ¿Pasó en dónde? En la sinagoga, donde se leía la palabra de Dios. Y había un hombre allí que estaba totalmente poseído por un demonio. Y da voces, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Si en nuestra iglesia los demonios empiezan a hablar, nos vamos a asustar bastante, les puedo asegurar. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él, con su autoridad. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Esto era algo nuevo, esto no pasaba. Y les cuento que hoy tampoco no pasa. Hoy la gente divaga y piensa que tiene autoridad sobre los demonios interpretando mal la Biblia. Y que van a tener autoridad para atarle, desatarle y con autoridad le ordena. Se divagan, son divagues, herejías, pero no es palabra de Dios. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea, Pablo ahora se dispone, se dan cuenta que este ministerio de 2 años y medio, 3 años, está muy condensado en hechos. Tenemos que leer más acerca de la epístola a los Efesios para saber más con ayuda de Dios acerca del ministerio y qué problemas y qué virtudes había allí en esa iglesia. Algunos de los acontecimientos que ocurrieron allí durante el tercer viaje misionero lo tenemos aquí. Muchas personas convertidas. Lo que sí Pablo ahora se propone, y eso lo vamos a estar viendo el sábado que viene con ayuda de Dios, a ir ¿a dónde? Cuando dice Macedonia y Acaya, ¿a qué se refiere? Macedonia, allá arriba. ¿Qué estaba en Macedonia? Filipos, Tesalónica. Específicamente esos dos. Había más creyentes por el camino seguro. Después de recorrer Macedonia, toda esa parte, iba a descender también ¿a dónde? A Corintios. Y por supuesto iba a pasar en Atenas, que no había iglesia local. Seguramente iba a pasar porque ahí se convirtieron pocas personas. Una de ellas era una persona del tribunal de la Corte Suprema. Después él era necesario, se quería ir a Roma, pero Dios no le va a permitir. ¿Y qué hizo ahora? Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. O sea, ahora Pablo se dispone en espíritu, él planea y dice, voy a irme a Macedonia, voy a recorrer por Acaya, y de Erasto, después me voy a Roma, a la capital me voy a ir. Pero mientras tanto, él se iba a quedar un tiempo allí todavía, en Éfeso, pero le envía ahora, ¿a quién? Erasto no apareció nunca todavía. Primera mención de Erasto de los que venimos estudiando, o ya le escucharon a Erasto antes.
No, ¿verdad? Entonces, Timoteo y Erasto, los dos ya estaban preparados para ir a confortar nuevamente a la iglesia. Timoteo ya sabemos que tenía experiencia porque anteriormente le había dejado allá en Macedonia a Timoteo con Silas. Y ahora nuevamente le envía a Timoteo y a Erasto. Timoteo estaba aprendiendo. ¿Cuántos años de convertido ya tiene acá Timoteo? 9 años más o menos. ¿Sí? Porque en el primer viaje misionero se había convertido allá en Listra. Después pasó 5 años cuando después volvió. Ahí ya le llamó para que sea su colonia. Ahora están los 9 años y Timoteo ya se iba solo a diferentes ciudades para testificar y confortar a los hermanos en la fe. Y Pablo le exhorta que avive el don que está en ti. ¿Hace cuántos años vos te convertiste? Desde que te convertiste, ¿qué capacitado estás para llevar la palabra de Dios a otro lado si es tu don? Y ciertas cosas sí tenemos que ir preguntándonos y examinarnos cómo estamos creciendo en la fe. Y si no, no vamos a apurar la mano del Señor, pero sí vamos a ser más diligentes en estudiar la palabra de Dios. Entonces le envió a Macedonia, a Timoteo y a Erasto, pero él se quedó todavía por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Específica la predicación del apóstol Pablo y le persuadió a mucha gente. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Fíjense que venían de todas partes y ellos vendían a cacharrata. Lo que pasa acá en Cacupé cuando es el 8 de diciembre. Van todos los idólatras, algunos de rodillas, otros en bicicleta, otros en colectivo, otros por poco gatean, no sé cómo hacen, y van y compran velas y pagan promesas y hacen cosas. Acá estaba pasando algo similar, pero solamente que venían de todos lados. Seguimos. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presente en el teatro. Pablo estaba dispuesto y no tenía miedo, pero como los hermanos le protegieron, ¿verdad? Pablo era impulsivo, era colérico evidentemente, y él iba a salir. Él no tenía temor de morir por Cristo, pero también fue sensible en ese sentido y se quedó. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían ni por qué estaban allí. La mayoría no sabían por qué estaban. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa del pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia tienen, se le conceden, procónsules hay, acúsense los unos y los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. El Estado de Derecho como ayuda. Y nosotros estamos en un Estado de Derecho también para poder testificar tranquilo.
Porque hay peligro, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy por Roma, no habiendo ninguna causa para la cual podemos dar razón de este concurso. Habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Tenemos el siguiente punto: Éfeso, Macedonia, o sea, Filipos. ¿Quién se le adelantó? Timoteo y Erasto, correcto. Pablo pasó 3 años en Efesos, 3 meses en la sinagoga, 2 años enseñando en salones de la escuela de Tirano y casi 9 meses en varios lugares. El evangelio se difundió por toda Asia Menor, ya que éste persuadía a los creyentes a predicar conforme a la gran comisión. Dios certificó el ministerio de Pablo con milagros extraordinarios. Muchos convertidos de diferentes pecados, idólatras, hechiceros, etc. Y vimos también que Satanás es el gran imitador. El uso y la venta en la actualidad de pañuelos y otros objetos bendecidos, así como el exorcismo por obreros fraudulentos está de moda. Sin embargo, esa práctica es contraria a la Escritura. Y sin que agregar más nada, tenemos mucho que aprender del apóstol Pablo.